Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. A una enseñanza más bíblica de nuestra palabra de Dios, una enseñanza más del Evangelio de Jesucristo. El día de hoy veremos esta afirmación, esta verdad eterna, esta realidad. Cuando Cristo viene a la tierra, que se profetizó desde Isaías, que la luz del cielo llegaría incluso en una ciudad entre gentiles también, y que en Galilea de los gentiles estaría también manifestándose, y estaría llegando el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios encarnado. Dios se hizo hombre para salvarnos, una obra preciosa, única, incomparable e inigualable, y una enorme bendición para aquellos que disfrutamos ya de esa gracia, de esa salvación. Pero vamos a estudiar hoy lo que implica la doctrina de que Dios es luz, de que nuestro Señor Jesucristo, la luz divina, vino a la tierra. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es la bendición tan grande que esto trajo a la humanidad? ¿Y qué es esta verdad en la cual nos debemos de aferrar y debemos de buscar y debemos de permanecer para no andar en tinieblas otra vez, si ya nos rescató Cristo? O para no seguir en religiones cristianas falsas que nos mantienen en tinieblas, en religiosidad cristiana de mentira. Entonces, como esto es muy delicado porque es la salvación eterna de nuestras almas, es muy importante, pero es muy delicado el tema. Si nosotros tenemos ya prejuicios, es decir, si nuestra mente, nuestro corazón ya se alimentó de dogmas de fe, de sacramentos, de historias del pasado, del cristianismo tan corrupto, tan malo que ha habido a través de los siglos, y obviamente algunos grupos muy buen cristianismo, porque Dios sigue estando, Dios sigue salvando y el Espíritu Santo sigue guiando a sus ovejas, y en esos grupos está patente la presencia de Dios y el fruto de Cristo en esas congregaciones. Gracias a Dios siempre ha tenido en las generaciones gente que le alabe, gente que le ama, gente que le sirva, muy afuera de las organizaciones mundiales cristianas, religiosas, muy aparte de esas denominaciones o de sacramentos o todas las cosas que los hombres han impuesto, creyendo que son representantes de Dios en la tierra. Mentiras. Son gente religiosa con la conciencia cauterizada, no conocen la verdad, pero la gente cree que son de la verdad. Así pasaba con los fariseos y así pasaba con los falsos en el Antiguo Testamento. Muy bien, entonces vamos a ver lo que implica esta doctrina de que Jesucristo es la luz que vino a dar luz al mundo. Pero vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar. Disculpen. Padre, en el precioso nombre de nuestro Salvador y Redentor y Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te suplicamos nos ayudes el día de hoy a recibir esta enseñanza y nos ayudes a predicarla, Padre, porque seguimos siendo vasos de barro que tú formaste con tus preciosas manos y que por amor nos enviaste a esta generación, a este tiempo, a la tierra, y en tu gran misericordia nos hiciste un llamado santo para convertirnos a Cristo de nuestra religiosidad cristiana de mentiras, para servirte ahora en espíritu y en verdad, para ser humildes, sencillos, mansos, pacificadores, pero para hablar la verdad sin maquinaciones, para hablar la verdad sin maquillajes, para hablar la verdad sin adulteraciones, para hablar la verdad como tú la estableciste, porque a través de ella y solamente a través de ella tú salvas a la humanidad. Sabemos que el sacrificio de Cristo, glorioso, tan grande, único, era necesario para pagar nuestros pecados ante ti. Pero sabemos que ese sacrificio, para recibirlo, necesitamos oír tu palabra, necesitamos oír lo que tú has decidido, necesitamos oír tu herencia en el testamento que tú nos has dejado para poder nosotros rendirnos ante ti de la forma que está establecido por ti y no de la forma que la han establecido religiones cristianas por siglos, que son hombres con mandamientos de hombres, engañados por espíritus de engañadores,
creyendo que del cielo les están mandando nuevos avisos, nuevas apariciones, y nuevos dogmas de fe, y nuevos sacramentos, adulterando tu palabra y por tanto permanecen en tinieblas. Aunque hablen de Cristo, aunque traigan la Biblia en la mano, así le pasaba a los fariseos y a todos los religiosos antes. No podían ver la luz de Cristo, no conocían a Cristo aunque hablaran de Él, aunque conocieran la Biblia de memoria, porque no conocían tu palabra espiritual, porque no actuaba en ellos tu poder, porque no se querían rendir a ti y humillarse ante ti. Y así sucede hoy, prefieren humillarse ante la iglesia, ante sus creencias, prefieren humillarse ante sus propias sabidurías de cómo eres tú, de cómo es tu palabra, de qué es necesario para ser salvos, y no caminan contigo, y no te conocen en espíritu y en verdad. Por eso ayúdanos, Padre, a recibir la enseñanza, y en tu misericordia toca corazones para que los convenzas que ellos están en un grave riesgo si no se entregan a Cristo Jesús en espíritu y en verdad, en arrepentimiento y en fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Una declaración que nuestro Señor Jesucristo hace cuando ya estaba en su ministerio, predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, enseñando la voluntad de Dios entre los judíos, ahí en Jerusalén, ahí en Samaria, ahí en todo lo que era Judá, desde que se vinieron desde Capernaum, desde Nazaret. Él estuvo enseñando la palabra de Dios en todas las ciudades y pueblos alrededor. Y Él les da esta aseveración y les da esta verdad a todos, inclusive fariseos, religiosos, publicanos, a todo mundo les dice, yo, la luz, he venido al mundo. O sea, la única luz es Jesucristo, la única luz divina es Dios, Jesucristo es Dios. Dice, he venido al mundo. Ahora dice, el que crea en mí, no permanezca en tinieblas. He escuchado a muchas personas decir, yo creo en Él. Si dice que si yo creo en Él soy salvo, yo creo en Él. Es que dice la Biblia que el que cree en Él ya no está en tinieblas, está en la luz. Utilizan un texto bíblico para justificar las tinieblas que hay en ellos porque creen en Jesús, porque creen en la Biblia, porque creen en el Dios del cielo. Pero eso no es creer en la medida, en la profundidad, en la anchura, en la altura de lo que Dios quiere decirnos al decir el que cree en mí. Creer en Jesús no solo saber que Él es el Hijo de Dios, porque de eso supieron muchos y no se salvaron. Creer que Él es Dios no sirve si no creemos lo que Él nos está mandando, si no creemos lo que Él nos está dirigiendo y guiando para seguirlo. Si no creemos en Él, el que cree en Jesús lo sigue, el que cree en Jesús lo obedece, el que cree en Jesús no se aparta de Él. Eso es creer en alguien. Si yo creo que existe la penicilina para salvarme de una infección que me puede matar, de nada me sirve saber que yo crea y que haya tantos estudios y que haya tantas universidades y tantos hospitales que la usen y que aseguren que es una gran medicamento, que es uno de los inventos más grandes del siglo XX y que es algo de lo que ha salvado muchas vidas. De nada me sirve si yo no me la pongo. Entonces el saber que existe, el que conozca todos los estudios que se han hecho de la penicilina, el que conozca los millones de testimonios que se han salvado por la penicilina, no me sirve si yo no lo aplico en mí cuando lo requiero. Y la salvación eterna la requiero siempre, siempre, porque no sé cuándo voy a morir y entonces mi destino eterno depende si estoy en Cristo o no estoy en Cristo, en espíritu y en verdad. No en religiosidad y sacramentos, no. En espíritu y en verdad. Estoy en Él, su palabra actúa en mí, su poder, el Espíritu Santo actúa en mí, está transformando mi entendimiento, mi conocimiento de Él y de su voluntad.
y por consecuencia con la gracia de Cristo día a día puedo vencer mi carne, puedo aumentar y aumentar, a parecerme cada vez más al carácter de Cristo como anduvo aquí en la tierra. Muy bien. Entonces, creer en Dios es mucho más que solo ver ese texto y justificarme que ya soy salvo por eso. Es por eso que en el Salmo 119, 160 dice que la suma de toda la palabra de Dios es la verdad. No dice una parte de un libro es la verdad absoluta de ese tema, la palabra de Dios. No, no. Entonces, si yo digo que Dios es luz, hay muchísimos pasajes en muchísimos libros en la Biblia que nos corroboran que Dios es luz. Si yo digo que Dios es amor, hay muchos pasajes en la Biblia que nos corroboran que Dios es amor. Y si Dios dice que también Él es fuego consumidor y que es un Dios de venganza, que es un Dios de ira contra la maldad y los que no quieren a Cristo ni caminar con Cristo para destruirlos, entonces hay muchos pasajes en la Biblia donde dicen que Él es un Dios de venganza y que es un Dios que siempre está irado contra el mal y que es un Dios que va a vengar la muerte de su Hijo Jesucristo y la muerte de todos sus profetas y de todos sus hijos por medio de los impíos y de toda la maldad que en este mundo se destruyen unos a otros por no querer abrazar la salvación en Cristo y caminar en Cristo. Entonces también corroboran esa doctrina. Pero yo no voy a sacar un texto para hacer una doctrina absoluta. No. Necesito ver todos los textos que hablen sobre ese tema en toda la Biblia y todos me van a conducir a la verdad absoluta del tema. Entonces, creer en Jesús implica más de solo saber que Él existe. Creer en Él es caminar en Él, es obedecerle a Él, es santificarnos en Él, es permanecer en Él en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Muy bien, dice el libro de Hebreos, capítulo 4, 12, la importancia de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva, o sea, no está muerta, es viva, o sea, no es pura letra, no hay poder, es espiritual. Dios la coloca, Dios la usa en sus hijos, dice, es viva y es eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Fíjense la ilustración que nos da Dios para entender la magnitud de lo que puede penetrar su palabra en un ser humano. Dice, penetra hasta partir el alma. ¿Quién puede partir el alma? Solo Dios. Solo Dios con su palabra puede hacernos discernir, entender, reflexionar, cambiar de nuestra mentalidad. Dice, y también penetra el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra nos lleva a darnos cuenta que cómo nuestros pensamientos son negativos o son positivos, cómo son para gloria de Dios o no lo son, cómo son para destrucción o para edificación o para bendición. La palabra de Dios nos ubica en nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de conducirnos con la familia, con la sociedad, en el trabajo, en todas partes. Entonces es tan importante conocer la palabra de Dios porque Jesucristo es el verbo encarnado, Jesucristo es la palabra encarnado, Jesucristo es la sabiduría de Dios. Entonces Él mismo vino a darnos luz, a darnos su palabra, a darnos su sabiduría. Entonces esa palabra es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, está viva y solo Dios la puede otorgar a un ser humano. Entonces, ¿cómo es que se manifiesta la luz de Dios? Sí, su presencia gloriosa que nos inunda en oración, en comunión, cuando estamos en adoración con Él, pero también en la iluminación del conocimiento de su voluntad, de su palabra, de su sabiduría. Es como nos ilumina su palabra. Por eso dice la palabra en un salmo que es lumbrera a nuestros caminos, que es una lumbrera, es la que nos lleva en la oscuridad de este mundo a que se alumbre el camino y poder caminar sin tener accidentes, sin tener malas consecuencias. Por eso su palabra es una lumbrera, o sea, no es cualquier lumbrita, no es cualquier lucecita, es una lumbrera grandísima que te va a luzar un camino y camino para que nunca te desvíes de la verdad, para que nunca te pierdas en este mundo que está lleno de tinieblas. Aún los millones que creen en Dios y tienen sacramentos, es tinieblas.
porque no es así como es la verdad. Y no es así, y lo vemos en el mal fruto en las familias destruidas, aún y que creen en Dios y tienen sacramentos, divorciados, vicios, malas actitudes, pleitos, contiendas, resentimientos, porque no es así como estamos en Cristo y se salvan en Cristo. Pues entonces nos trajo la luz, nos trajo la palabra, nos trajo su palabra y nos la revela. Él es la luz misma. Dice Juan 8:12, Jesús, la luz del mundo, otra vez Jesús les habló y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿cómo yo puedo seguir a Jesucristo? Primero, aquí entonces ya el primer texto que leí en Juan 12:46, que el que crea en mí ya no va a permanecer en tinieblas. Entonces ya me está diciendo la misma palabra que no me quede en ese texto para justificarme que por creer en Él, sin caminar en Cristo, sin seguir a Cristo, yo como quiera soy salvo. No, no, no. O yo como quiera estoy en la luz. No, 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 no. Por eso vemos en este otro texto, aquí en Juan 8:12, dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no permanecerá en tinieblas. Entonces, las personas que están en Cristo y lo están siguiendo a Él fielmente, son los que están en la luz. Son los que tienen la luz en ellos, a Dios mismo, a Jesucristo. Y son los que tienen, obviamente, esa gracia, ese testimonio de ser luz en medio de tanta oscuridad. Entonces, aquí nos dice que el que lo sigue, no el que cree solamente, porque creer solamente a lo que se refería es que le obedezcamos, que lo sigamos, que permanezcamos en Él. Entonces hay que seguir a Cristo y tal vez te preguntes, pero ¿cómo puedo seguir a Dios si no lo puedo ver? Precisamente por eso hablábamos de Hebreos 4:12, porque por su palabra, en su palabra viene nuestra dirección, viene la guianza de Dios, viene el diario caminar en Dios. Viene la instrucción a detalle, precisa y muy extensa de lo que es estar en Cristo, de lo que es ser salvados por Cristo, de lo que es nacer de nuevo en Cristo, de lo que es seguir a Cristo, de lo que es caminar, andar y estar en Cristo, de lo que es obedecer a Cristo, de lo que es permanecer en Cristo hasta el final, de lo que es vencer estando en Cristo hasta el final, de lo que es ser más que vencedores por permanecer firmes en Cristo. Viene muy explícito. Entonces, ¿cómo es seguirlo? Seguir su voluntad, seguir su palabra, seguir su dirección. Pero ¿quién me la va a enseñar? El Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, todo ese capítulo nos habla que solo el Espíritu de Dios puede enseñarnos la palabra de Dios para poder seguir fielmente a Cristo. Solamente el Espíritu Santo. Por eso dice el libro de Romanos en el capítulo 8 que nada más los que son guiados por el Espíritu de Dios son los únicos que son hijos de Dios. No los que dicen que están siendo guiados, los que son guiados. Porque dice la Biblia que los que sí son guiados por Dios llevan el carácter de Cristo en ellos como testimonio. Tienen paz, tienen mansedumbre, tienen amor hasta de sus enemigos, tienen misericordia, piedad, tienen templanza, tienen paciencia. O sea, son mansos, humildes, sencillos. Ellos cuando hablan es la verdad bíblica siempre. Ellos no juzgan a nadie. Ellos aunque sean juzgados bendicen. Aunque los maldicen ellos bendicen. Aunque los desprecian ellos interceden por los demás. Entonces son testimonio verdadero de que Dios está en ellos, de que son luz en medio de tanta tiniebla. Entonces no es el que se diga que es parte de la luz o que ya tiene la luz o que cree en Dios el verdadero cristiano, sino el que su vida refleja que sí está la luz en él y que su vida por consecuencia muestra todos los frutos del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, eras tinieblas. Todo mundo es tinieblas antes de convertirse a Dios. Ojo, no antes de pertenecer a una membresía cristiana. Nada tiene que ver. Tú puedes pertenecer a una membresía cristiana, tener sacramentos,
tener credencial de ahí, tu identificación, tener tu acta constitutiva que eres miembro de tal iglesia, de tal denominación y de tal organización religiosa. Puedes estar sellado hasta por el gobierno de tu país que eres verdad. Eso no es que tengas la luz en ti, ni que Cristo esté en ti, ni que tú estés en Cristo. El que pertenezcas a una iglesia, si sea la más grande del mundo como la católica o la más grande del mundo alguna evangélica, eso no te hace tener la luz y estar en la luz. Lo que te hace tener la luz y estar en la luz es el testimonio de Cristo en tu vida, el cómo diariamente lo buscas a Él solamente en espíritu y en verdad le sirves, lo adoras, y cómo su palabra está actuando a ti poderosamente transformándote, y cómo su palabra de Dios es la única que gobierna tus decisiones, tu vida, y es de la única que hablas a todos los demás para darle consejo. Entonces, dice que en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en Jesucristo. Y que como esa debemos de andar como hijos de luz. Entonces, repito lo que acabo de decir. No es los que se dicen, yo pertenezco a tal iglesia, yo creo en Dios, lo que te hace salvo. O lo que te hace tener la luz de Dios en ti, que es Jesucristo. O lo que te hace andar caminando en la luz. No, no, no. Tú puedes aferrarte, pelearte, enojarte con quien te está diciendo que no. Pero no es que yo te esté mandando una palabra en contra de ti, no. Te estoy dando una palabra que es verdadera para advertirte que no te confíes en tu religión, en tus sacramentos y en tu manera de pensar cómo es Dios, quién es Dios y cómo es la salvación en Jesucristo. No es como te la han enseñado, no es como la aprendiste, sino es conforme a lo que está escrito en los evangelios sin adulteraciones de la Biblia. Y aquí nos dice Dios que antes éramos tinieblas, ya no lo somos si estamos verdaderamente en Cristo. En 1 Juan dice el apóstol que los que están en Cristo ya andan como Cristo andaba en la tierra, si no es que somos mentirosos. Si todavía aborrecemos a los vecinos que nos caen mal, a los compañeros de trabajo que nos hacen daño, si no los amamos es porque Cristo no está a la luz en nosotros. Lo que está en nosotros son creencias religiosas, pero permanecemos en tinieblas, dice la Biblia. Ahorita vamos a ver un texto de esto. Pero en esta dirección, éramos todos tinieblas, todos en alguna etapa de nuestra vida éramos tinieblas, y ahora somos luz en Jesucristo. Ojo de nuevo, no importa que pertenezcas a una iglesia evangélica o católica, no, o cualquier otro tipo que se diga cristiana, no. Lo que se va a mostrar en ti es el testimonio de Cristo en ti, la presencia y el poder de Dios en ti, la luz que es su palabra actuando poderosamente en ti, tú viviendo conforme la palabra dice que viven los verdaderos cristianos. Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice, Dios es el único que puede hacer la salvación en un ser humano, porque Él es el único que puede ver un corazón arrepentido y que por fe cree que solo Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, lo puede salvar por sus pecados que Él cometió contra Dios. El único que puede ver un corazón es Dios, dice la Biblia. Entonces, Dios es ¿cómo hizo la salvación en ese cristiano que se arrepiente después de haber oído la predicación del Evangelio, después que el Espíritu Santo le redarguyó, que está en pecado aunque crea en Dios, que está en pecado aunque tenga sacramentos, que está en pecado aunque pertenezca a una membresía cristiana religiosa? Lo convence el Espíritu en una predicación del Evangelio sin adulteraciones, y en ese momento Dios hace que resplandezca la gloria de Jesucristo a través del conocimiento de la palabra de Dios en esa persona. Y el primer día lo hace con la predicación de la palabra de Dios, el Evangelio, para que el Espíritu Santo se lo coloque a esa persona y se dé cuenta de su realidad espiritual, muerto en el Espíritu, se dé cuenta de su realidad moral, lleno de pecados, inmundicias, que no sea todavía libre del pecado, no lo es, para que entonces se arrepiente y reciba la salvación. Pero entonces el poder de Dios, la manifestación de su gloria para mostrar a Jesucristo y entregarlo a los hombres, es mostrando el conocimiento de la gloria de Dios de su palabra. Con esa es la que actúa para convertir a la gente, convencer a la gente del Espíritu y que se entreguen. Y ya después de nacer de nuevo del Espíritu,
todos los días Dios nos está enseñando su palabra, su palabra, su palabra, llenándonos del conocimiento de su palabra a través de Jesucristo, en la faz de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Y entonces cada día vamos creciendo y creciendo, creciendo en santidad, en luz. Por eso dice Proverbio 4:18, que los justos son como la aurora, que empiezan como en el día cuando está amaneciendo hasta que llegan hasta la mayor intensidad de luz a mediodía. Que así es la vida del creyente, va en aumento hasta que el día es perfecto. Así nos lleva a Cristo todos los días. Pero si yo estoy en una religión cristiana de mentira de siglos y que es la más grande, me dicen que los sacramentos me salvan y mi vida no cambia nada. Ni conozco la Biblia, ni Dios está haciendo una obra en mí de transformación continua y constante y profunda en el Espíritu. Ni estoy amándolo más, ni adorándolo en espíritu y en verdad. Estoy yendo a los antros, a las pachangas, a las reuniones, al doble sentido, a las películas, a las series en televisión. Todo mundano, pagano, pero creo en Dios, creo que me voy a ir porque no soy tan malo. Me pongo a leer libros de filosofías humanas de pensamiento, no me gusta la televisión, no me gustan las pachangas, no salgo de mi casa, soy un ermitaño, estoy leyendo y leyendo lo que los sabios de este mundo piensan, aún de Dios, y eso creo, pero no conozco a Dios ni la Biblia, estoy tan condenado como aquellos que andan en libertinaje moral también. Entonces no es como yo pienso que me voy a salvar, es como Dios lo estableció. Y esa actitud se llama humildad, humillarse ante Dios y no ser soberbio. No, es como yo digo, no, yo estoy bien. Y se mueren y se van al infierno. Allá están gritando en lugar de decir, dame una oportunidad de volver y ahora sí arrepentirme, ya no tienen oportunidad. Muy bien, entonces dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien estar atentos, como es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, la palabra profética, toda la Biblia, ya está escrita por los profetas y los apóstoles de Dios. No se crean en nuevos sacramentos, no se crean en nuevos dogmas de fe que inventaron los hombres en los siglos. Ya está escrita, como dice Miqueas 4 y como dice Isaías 7, que ahí solamente de Jerusalén con judíos Dios dejaría la palabra escrita, como sucedió, y en Juan 17 nuestro Señor Jesucristo afirmó que solamente la palabra de ellos quedaría escrita para salvar en las cartas de los apóstoles. Entonces dice que esa es la antorcha encendida, que debemos estar atentos a ella porque está en medio de las tinieblas de todo este mundo, aunque cree falsamente en falsas religiones cristianas. Entonces aún esa antorcha, esa palabra de verdad puesta por el Espíritu, es la que ilumina nuestros corazones hasta que vayamos creciendo, hasta que nos resplandezca la gloria de Cristo más y más. Y seamos perfectos, libres de toda consecuencia de pecado. Ser libres del pecado totalmente. Ya no tener residuos de una vida así, de tinieblas como éramos antes. Si no vives esto, es que no conoces a Cristo aún. Sabes que existe y tu religión dice que lo tienes por sacramentos, pero es mentira. Yo vengo de ahí, es mentira. Dice 1 de Pedro, un capítulo más, 2:9, dice, mas ustedes son un linaje escogido, los que ya están en Cristo. Son sacerdotes reales, un real sacerdocio. Son una nación santa, no una nación cristiana pecadora, no, una nación en santidad, santa. Es un pueblo que Dios adquirió a través de la sangre de Cristo para que vayan y anuncien las virtudes de Jesucristo, quien es quien les llamó que de las tinieblas vinieran a su luz admirable. Entonces, a todo el mundo nos ha sacado que estamos ya en Cristo de las tinieblas, Dios, y ahí es donde está todo el mundo en tinieblas, aún, y que tengan los mejores reflectores de luz en sus quintas campestres, en sus casas, los mejores y las más grandes watts de iluminación, y mucha iluminación en toda su casa, en todas sus propiedades, están en tinieblas. Espiritualmente están en tinieblas, como lo estábamos todos, hasta que no venimos a la luz verdadera, hasta que no nos rendimos ante la luz verdadera que es Cristo, para que entonces empezar a caminar en la luz, que es la sabiduría de su palabra con el poder de su Espíritu estando en Cristo. Entonces,
tenemos que anunciar las virtudes de Cristo, tenemos que anunciar el llamado de Cristo, la salvación de Cristo, la obra perfecta de Dios a través de su Hijo. Tenemos que anunciar. Entonces, si tú no eres alguien que todos los días esté anunciando de Cristo, que esté anunciando de arrepentimiento y fe, el evangelio verdadero, para que la gente se salve, aunque ya crean en Dios, aunque digan que lo tengan, aunque tengan imágenes, sacramentos y amen mucho a su iglesia. Si tú no estás predicando la verdad en todas partes, nada más vas y escuchas, es porque todavía no tienes a Cristo. O es porque Cristo lo tienes, como dice, no apaguéis el espíritu, dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 17, que hay que orar sin cesar. Entonces ni siquiera tienes comunión correcta con Dios, ni siquiera la manifestación de Dios en tu vida, ni siquiera sabes qué implica la luz de Dios en tu vida, que es su sabiduría en su palabra. No la conoces. No es la autoridad la Biblia en tu vida para las decisiones que tú tomas. Ni como padre, ni como madre, ni como hijo, ni como hija, ni como esposo, ni como esposa. Nada tomas en conforme Dios lo establece. Entonces no tienes parte y suerte con Él. No estás en salvación. La luz no ha llegado a tu vida. Permaneces en tiniebla tristemente. Pero Dios hoy te está llamando para que vuelvas a Él, para que te entregues a Él, para que nazcas de nuevo en Él. Dice el libro de Hechos 26:15. Yo entonces dije, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le está hablando al apóstol Pablo, cuando lo tumba el caballo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe lo que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y dice Lucas capítulo 8:12, y los del junto al camino son los que oyen la palabra, luego viene el diablo, les quita en su corazón la palabra que ya había sido sembrada, para que ya no crean, para que no se salven. Mas la que cae en la buena tierra, estos son los que son de un corazón bueno y recto, llenos de Cristo, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta dirección en estos dos textos y contextos nos dice que el apóstol Pablo no lo mandó a dar sacramentos, lo mandó a predicar el evangelio para que la gente se salve, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se suelten de las filosofías humanas de pensamiento del diablo y se conviertan a la verdad bíblica de Dios. Que eso solo sucede predicando el evangelio de Jesucristo. Para eso se le apareció Cristo a Pablo y lo tumbó del caballo, lo hizo ministro, lo hizo apóstol y lo hizo evangelista entre los gentiles, entre los judíos, ahí en todos esos tres viajes misioneros que hizo Pablo, fundando Cristo en él o por él muchas iglesias. Entonces nos es claro que el mundo está bajo Satanás, todas las filosofías humanas de pensamiento, la ciencia y todo está bajo Satanás. Es por eso que entre más aumenta la ciencia y la tecnología en el mundo, más se disminuyen los valores morales en la familia, más se disminuye el amor a Dios en la familia, menos se conoce y se quiere a Dios en los gobiernos, en las familias, en las sociedades, y más la maldad aumenta. Hay mucha tecnología, hay muchas ciencias, hay filosofías humanas de pensamiento, pero todos haciendo a un lado a Dios. Pero cuando mueren todos, quieren que Dios se los lleve al cielo por sus sacramentos. No es posible. Dice la Biblia que eso no va a suceder. Si no, perseveran hasta el fin en esa palabra de Dios, haciéndola, viviéndola en santidad. Dice 1 Corintios 1:17, no me envió Cristo a bautizar, sino me envió a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras de hombres, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice Pablo, a mí no me mandaron a andar bautizando para salvar gente, eso no salva. A mí me mandaron a predicar el evangelio, que eso es con lo que Dios salva, esa es la luz divina,
Esa es la luz de Dios. Eso es lo que nos alumbra para la gloria de Cristo verla y para que resplandezca la gloria de Cristo en nuestro corazón. Dios lo hace para que nos convirtamos de las tinieblas a su luz. Entonces no me mandó a bautizar. Si yo los meto al agua a todos no pasa nada. En el nombre del Padre y el Hijo no pasa nada. Es que oigan el Evangelio y se conviertan a Cristo. Dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice Dios, hay tanta gente que dice que me conoce, hay tanta gente que dice que me ama, hay tanta gente que cree que ama tanto a su iglesia y sus sacramentos, que creen que están en Cristo, y no lo están, y no lo están. Y ellos siguen divirtiéndose con el pecado, siguen viendo las películas que tienen mucha sensualidad y sexualidad y desnudez, siguen viendo los programas que tienen mucho orgullo, soberbia, violencia, maltratos, fornicaciones, malas palabras, doble sentido, programas cómicos, siguen viendo música mundana y escuchando música mundana que habla del desamor, de la traición, y dicen que me aman, y dicen que me conocen, y dicen que la luz está en ellos y es puras tinieblas lo que hay en ellos. Predícales para que escapen del error. Predícales para si se humillan delante de mí, yo les muestro la verdad para que se conviertan a Cristo. Por eso predicamos, aunque a la gente no le agrade lo que predicamos, porque está escrito por el Señor Jesucristo que así como lo aborrecieron a Él, todos a los hijos de Él los iban a aborrecer el mundo, porque el mundo ama lo que es del mundo, el mundo no quiere lo que es de Dios, porque qué aburrido vivir en santidad, qué aburrido no andar fornicando, qué aburrido no andar en vicios, qué aburrido no andar en desenfreno moral, qué aburrido no ser rebeldes, qué aburrido no ser contestones y peleoneros. Entonces cada quien va a tener su recompensa al final de su vida. Pero entonces no nos escudemos que la luz está en nosotros, no nos justifiquemos que por creer en la iglesia y estar en una iglesia ya lo tengo. Así no se recibe a Cristo y así no se vive en Cristo, y eso no es estar en la luz divina, ni tener la luz divina de Cristo. Dice Isaías 28:12, a los cuales se le dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová será para todos ellos mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito por allí, un poquito por allá, hasta que vayan y caigan de espaldas todos y sean quebrantados por mi palabra y enlazados y prisioneros. Dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento único, una piedra, una roca, en la roca que está edificada la iglesia, la puso Dios, una roca en la cual se edificará la iglesia, es piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. No habrá donde se escondan. La palabra de Dios va a arrollar todo. Eso es lo que limpia, eso es lo que hace que entendamos en qué condición estamos. Y eso es lo que Dios en Cristo no vino a apapachar más. Es decir, no podemos decir que ahora porque estamos en la gracia y estamos en Cristo, podemos vivir como se nos antoje, cristianos perezosos, cristianos pecadores, cristianos apapachados, cristianos que creen que su iglesia los va a salvar, cristianos que creen que los sacramentos los van a salvar, cristianos que creen que sus creencias religiosas de imágenes y veladoras y todo los va a salvar. No, eso no salva, eso no salva. Entonces, lo que le pasó a Israel, no quisieron oír a Cristo, no quisieron recibir a Cristo, porque querían andar en su propia religión, en su propio entendimiento de lo que es Dios y lo que es su iglesia, lo que eran ellos en el judaísmo. No aceptaron a Cristo, no aceptaron a Dios, no aceptaron la salvación. Así le está pasando a la iglesia más grande en este mundo. No aceptan el evangelio, no aceptan la verdad de Cristo. No está la luz de Dios en ellos. Está mucha religiosidad, un falso Jesús
Jesús de la misericordia no es Jesucristo. Es un Jesús falso. Es un espíritu que se mueve atrás de una imagen. No es Dios. Ahí no hay luz. Por más pasión que la gente tenga, es como si vas a la India, tú ves a la gente llorando por una imagen que es un elefante y es una divinidad de ellos. Y el elefante les hace milagritos. Y a otros las vacas les hace milagritos, tienen de Dios la vaca. Entonces ellos están llorando y gritan y luego se juntan para hacerle culto al elefante y empiezan a temblar donde los espíritus se mueven. Eso no es de Dios. Entonces hay gente que se junta para ver imágenes de Dios, de Cristo, falsos cristos que son en imágenes, falsos sacramentos que es el sacramento, el sagrario y todo eso. Y hay espíritus y creen que son de Dios. Pero no conocen la luz de Dios, no conocen el evangelio de Dios, no conocen la verdad de Dios. Sus vidas no cambian. Ellos piensan que lo que ven en televisión, lo que ven en las series, lo que platican, lo que hablan, es normal siendo cristianos. Porque la luz de Dios no está en su mente y corazón para enseñarles la verdad, para que les resplandezca la luz de Cristo, porque Satanás los tiene engañados con un falso cristianismo. Le ha funcionado por los siglos a Satanás cambiar las doctrinas de los apóstoles a doctrinas de hombres que se creen cátedras, vicarios de Cristo, en los liderazgos que han cometido aberraciones por siglos, que se unieron al Estado era iglesia y Estado, convirtiendo a todo el mundo, matándolos y no se querían convertir. Nada tiene que ver Dios con esa iglesia, nada, ahí no hay luz, por más bonita que esté. Y así como hay otras religiones que no son de Dios, tampoco, por ejemplo, las que mencionaba ahorita de elefantes, vacas y otras deidades que son demonios, ellos sienten cosas bonitas, ellos lloran, ellos están enamorados y son gente buena, muchos de ellos. Pero van para el infierno si no se convierten a Cristo. Igual los religiosos de mentira, cristianos de sacramentos, van para el infierno si no se convierten a Cristo. Lo dice la Biblia y lo predicamos para salvación, para salvación. Es como si ahorita yo perteneciera a la ONU y perteneciera a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y yo tuviera un puesto político muy importante y me acabo de enterar que acaba de salir un virus nuevo, pero va a destruir a la humanidad 20 veces más poderoso que el COVID y que se infecta 20,000 veces más rápido que el COVID. Va a haber una pandemia 6, 7, 8 veces peor. Y no digo nada porque me dicen en la ONU que no diga nada mientras preparan a las naciones para ver cómo mueven el ejército, cómo mueven la ayuda, cómo se preparan, y no le advierto a la población. Bueno, la gente sigue tranquila y sigue pensando que no pasa nada, y a veces cuando ya dan la información es demasiado tarde. Bueno, nosotros predicamos porque hay gente que está siendo engañada con un falso evangelio. Hay gente que está tan tranquila pensando que va a ir al cielo con sus sacramentos y le va a llegar ese día de la sorpresa y ya no va a poder hacer ni vacunarse ni hacer nada. Por eso predicamos, aunque no agrademos, que es normal y está escrito, que la predicación de la verdad molesta a muchos, pero es para salvación, para el que quiera reconocer que es un pecador, que sigue pecando a pesar de su iglesia y sus sacramentos, y que no deja de mentir, y no deja de robar, y no deja de ser lujurioso, para que realmente se convierta a Cristo y sea transformado y salvado, y la luz de Dios esté en esa persona. Por último, 1 Juan 2:9 dice la Biblia, el que dice que está en Jesucristo en la luz, pero todavía aborrece a su hermano, a un prójimo, está todavía en tinieblas. Este es uno de tantos ejemplos que dice, no te engañes, la luz no está en ti. No puedes perdonar a quien te hizo tanto daño desde niño, desde niña, a quien te hizo tanto daño en el trabajo ya de adulto, a quien te hizo tanto daño a tus hijos, a quien te abandonó y te dejó con bastantes problemas y deudas. No lo puedes perdonar. Es porque tú no has sido perdonado por Dios primero. Es porque no conoces el amor de Dios en tu vida todavía. Es porque la luz de Dios no ha entrado en ti. Y te dicen en la iglesia que ya lo metieron con sacramentos en ti. No creas. Si tuvieras a Dios, sería otro fruto en tu vida. Otra forma de vida como está escrito en los evangelios. Por eso en el Latinoamérica
el 90-95% creen en Dios y dicen que ya tienen a Dios por su religión. Y son los pueblos más malditos, más maldecidos, con tanta maldad, más violencia, divorcio, vicios, corrupción política, todo un mugrero. Porque no hay Dios en esas naciones como ellos creen. Son poquitos grupos de hijos de Dios en poquitas congregaciones. Las naciones están engañadas con falsa religión. Escapa. Mientras puedas escapar, escapa. Y entrégate a Cristo. Búscalo en espíritu y en verdad. Y Él se va a manifestar para salvarte, para que la luz de Dios llegue a tu vida, la verdadera luz, y no la que te han vendido con sacramentos. ¿Por qué? Porque cada sacramento te cuesta y te cuesta mucho dinero. Deja muchos millones de dólares para allá, para la casa mayor. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, pero te suplicamos, Padre, ayúdanos a recibirla, ayúdanos a entregarnos a Cristo, ayúdanos a rendirnos para caminar fielmente en tu luz, para abrazar y agradecerte realmente la luz que pones en nosotros y vivir en consecuencia como verdaderos hijos de Cristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.